Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a ver hoy es números de oxidación. Vamos a comenzar con la explicación de los compuestos inorgánicos, de cómo se unen los átomos de los elementos. Y bueno, el primer tema que tenemos que analizar es el de números de oxidación. En el video anterior hablamos al final un poco de lo que es la regla del octeto. Sí, vamos a repasarlo acá. Esta regla dice que los átomos tienen la tendencia a completar sus últimos niveles de energía, es decir, a tener 8 electrones en su último nivel de energía, 8 electrones de valencia, como se ve aquí en este pequeño esquema. ¿Sí? Esta estructura o esta cantidad de electrones de valencia es semejante a las de los gases nobles, a la de los elementos que se encuentran en la última columna de la tabla periódica. Eh, los átomos se unen compartiendo electrones hasta conseguir completar la última capa con 8, ¿sí? Es decir, conseguir la configuración de un gas noble. Los elementos químicos los átomos de los elementos tienden a unirse, a enlazarse unos con otros para poder completar sus 8 electrones de valencia, ¿sí? A parecerse a los gases nobles. Aquí tenemos dos ejemplos. Bueno, lo que hacen es enlazarse, formar enlaces. Hay principalmente dos tipos de enlaces. Unos son los enlaces covalentes y otros son los enlaces iónicos. En los covalentes, lo que hacen los átomos es compartir electrones, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, que tenemos dos átomos de bromo que tienen 7 electrones de valencia, se une uno con otro y cada uno le presta un electrón al otro, por lo tanto, completan los dos sus 8 electrones de valencia. Igual aquí en este caso tenemos al cloro que tiene 7 electrones de valencia y al sodio que nada más tiene uno. Entonces lo que hace el sodio es donarle su electrón y quedarse sin ese nivel en el que nada más tenía uno, quedarse con el nivel anterior que ya está completo, y el cloro que recibe un electrón pues completa sus 8. Y bueno, esto es lo que hacen los átomos para parecerse a los gases nobles, para completar sus 8 electrones, para cumplir con esta regla del octeto. ¿Sí? Entonces, cuando esto sucede, pues los átomos tienden a cambiar sus cargas imaginariamente, digámoslo así, ¿sí? Entonces, adquieren una carga, como unos aceptan y otros donan sus electrones o bien los comparten, pues sus cargas imaginarias se modifican, ¿sí? Entonces, esto, para determinar qué carga resulta de la unión de átomos, pues es que se determinan los números de oxidación. ¿Que es un número de oxidación? Pues se define como la carga imaginaria que tendría un átomo si se cuentan sus electrones de acuerdo a un conjunto ordenado de reglas. Aquí tenemos dos átomos que están compartiendo electrones, entonces al hacerlo sus cargas cambian, dejan de ser neutros, y dentro de esa misma molécula, o sea, cuando los átomos se unen, forman moléculas, ya no es un átomo individual o ya no es un átomo solo o independiente, sino que se encuentra formando ya una molécula, ¿sí? Un conjunto de varios átomos. Y cuando eso sucede, adquieren una carga imaginaria. Esa carga es el número de oxidación o se define como el número de oxidación. Y para saber o para determinar qué carga resulta cuando un átomo se une a otro, hay ciertas reglas que son las que vamos a explicar ahorita y las que vamos a seguir para hacer los ejercicios que vamos a ver al final de este video. Entonces hay 4 reglas principales. La primera regla para determinar los números de oxidación dice que el estado o el número de oxidación para elementos libres es 0. Es decir, que cuando tenemos un elemento que está solito o bien que está unido con otro del mismo elemento, su número de oxidación va a ser 0. Por ejemplo, aquí tenemos al bromo en forma molecular, es decir, que están unidos dos átomos de bromo. Entonces, ¿cuál va a ser su número de oxidación? Pues 0, ¿no? Es lo que nos dice la primera regla. Aquí tenemos otro ejemplo, el flúor, ¿sí? Está en forma diatómica, es decir, dos átomos de flúor formando una molécula, F2, así se llama, y su número de oxidación va a ser 0. Y el mismo caso aquí tenemos al hierro, su número de oxidación va a ser 0, porque está solito, no está unido con otro elemento. Entonces recuerden la primera regla, siempre que tengamos elementos libres, su número de oxidación va a ser
cero. Está difícil esa regla, ¿verdad? Bueno, la regla 2 dice que el estado de oxidación del hidrógeno es de +1 y del oxígeno es -2 en la mayoría de los compuestos, o por lo menos en los compuestos que vamos a estar viendo ahorita y de aquí en adelante, en los compuestos inorgánicos. Siempre el número de oxidación del hidrógeno va a ser de +1 y del oxígeno va a ser de -2. ¿Qué significa eso? Bueno, aquí vamos a ver ejemplos. Yo tengo aquí una, una molécula que es el ácido clorhídrico, que es hidrógeno más cloro. Entonces, ¿qué dice la regla número 2? Bueno, aquí la regla 1 no aplica porque no tengo ningún elemento que esté libre. Todos están enlazados con otros elementos. Entonces, la regla 2 dice que el hidrógeno siempre va a tener un número de oxidación de +1. ¿Vale? Entonces, aquí ya tengo el número de oxidación del hidrógeno, es de +1. El del cloro todavía no lo sé. Ahorita vamos a ver otra regla que me permite determinar el número de oxidación del cloro. Aquí en otro ejemplo, ¿cuál va a ser el número de oxidación del hidrógeno? Pues de 1, +1, ¿sí? Aquí tengo otro ejemplo, aquí tengo al hidrógeno y al oxígeno juntos. Entonces, el número de oxidación del oxígeno es de -2, acuérdense, esa es la regla número 2. Y del hidrógeno, +1, ¿sale? Ahorita vamos a ver los números de oxidación de los otros elementos con las otras reglas, pero ahorita estamos corroborando solamente o viendo un ejemplo de la regla número 2. Ahora, el oxígeno aquí en este ejemplo, en el trióxido de hierro, es de -2. Y aquí en este otro ejemplo, ¿sí? Es lo mismo. En el caso del hidrógeno va a ser +1 y del oxígeno va a ser -2. Entonces, acuérdense, la regla número 2 también es muy sencilla. Siempre el número de oxidación del hidrógeno va a ser de +1 y del oxígeno de -2. ¿Sí? Muy bien, ahora vamos a ver la regla 3, que también es muy sencilla. La suma algebraica de los estados de oxidación de una molécula neutra siempre es igual a 0, mientras que en un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Esta regla es muy importante porque nos va a ayudar a determinar los números de oxidación de los otros elementos diferentes al hidrógeno y al oxígeno, los que veíamos en el ejemplo anterior, que no habíamos todavía puesto su número de oxidación. Dice entonces que la suma de los números de oxidación de los elementos en una molécula siempre va a sumar 0. ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver aquí un ejemplo. Yo tengo aquí el hidrógeno, es +1, acuérdense que esa es la regla número 2, y el oxígeno siempre es -2. Entonces, si yo sumo esto, 2, porque son dos átomos de hidrógeno, 2 por +1 me va a dar, pues, +2, y -2, como nada más tengo un átomo de oxígeno, pues es -2, ¿no? +2 menos 2, ¿cuánto me da? 0. Entonces, aquí en este ejemplo, pues no fue necesario calcular nada o determinar nada, porque ya sabemos que el oxígeno es +1, el hidrógeno, perdón, es +1 y el oxígeno es -2, y eso si hago la suma me da 0. Eso es en el ejemplo, o en el caso, perdón, de una molécula, ¿sí? De una molécula neutra, pero a veces hay iones poliatómicos, se llama, es una molécula que tiene una carga. Siempre cuando suceda eso, la carga va a estar representada con un signo, ¿sí? Con un número y un signo. Entonces, cuando yo tenga eso, la suma de los estados o números de oxidación va a ser igual a la carga. Entonces, en este caso, la suma de estos dos números de oxidación me tiene que dar -1. Y si yo corroboro, a ver, el oxígeno, ¿cuánto es su número de oxidación? -2, ¿no? Siempre acuérdense de la regla 2. Y del hidrógeno, pues +1, ¿sí? Entonces, ¿cuánto suma -2 más 1? -2 más 1 me da -1. Entonces, aquí se cumple la regla 3. Bueno, pero esto lo estamos explicando para que sea del conocimiento de ustedes esto de los iones poliatómicos, pero ahorita vamos a estar trabajando únicamente con estos, con moléculas neutras, ¿sí? Cuya suma de sus números de oxidación va a ser 0, ¿sí? Casi no vamos a ver ejemplos de estos, pero de todas maneras, cuando vean esto, un ion poliatómico, es decir, una molécula que tenga una carga,
la suma de sus números de oxidación me tiene que dar igual a la carga. Y si no tienen carga, si son moléculas neutras o normales como estas, pues me tiene que dar 0, ¿sí? Bueno, ahora la regla 4 también es muy sencilla y dice que los elementos del grupo 1, ¿cuáles son los elementos del grupo 1? Los que están en la primera columna de la tabla. Y bueno, estos siempre tienen un estado de oxidación de +1. Y los del grupo 2, los de la segunda columna, tienen un estado de oxidación de +2. Y los del grupo 3, de +3, estos de acá, del grupo 3A, ¿sí? Aquí está, el grupo 1 va a ser 1, todos estos elementos. Los del grupo 2 va a ser su número de oxidación +2 y los del tercer grupo va a ser de +3. Aquí vemos un ejemplo, el magnesio que se encuentra en la segunda columna o en el segundo grupo, su número de oxidación es de +2. Bueno, esto aquí se determina con la regla número 3. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren, tengo que el magnesio tiene un número de oxidación de +2 y tengo 2 cloros. Entonces, para que esto me sume 0, si yo tengo +2, ¿qué número multiplicado por 2 átomos de cloro, me va a dar? Pues -2, para que sumándoselo a 2 me dé 0, pues -1, ¿sale? Entonces yo se lo coloco, +2, -2 me da 0. ¿De dónde nació este -1? Bueno, yo lo escribí. ¿Por qué? Porque ese número de oxidación es el que está utilizando el cloro en este compuesto para que la suma de sus números de oxidación me dé 0, ¿sí? Fácil otra vez. El magnesio es +2 porque aquí está en la columna número 2 y así se cumple la regla número 4. Pero el cloro pues tiene varios números de oxidación. Hay elementos que tienen varios números de oxidación. Entonces, para saber cuál está utilizando en determinado compuesto, debo de aplicar la regla número 3, que la suma de los números de oxidación me tiene que dar 0. Entonces, si el magnesio es +2 y yo tengo 2 cloros, pues tengo que buscar un número que multiplicado por 2, pues me dé -2, para que sumándoselo a +2 me dé 0. Entonces es el -1. 2 menos 2, o sea, 2 por -1 es -2. 2 menos 2 me da 0, ¿sí? Y aquí se cumple también esa regla. A ver, el sodio, de acuerdo a la regla 4, tiene un número de oxidación de +1, porque está en la primera columna, en el primer grupo, en el grupo 1A. Y el del oxígeno, acuérdense que siempre va a ser -2, ¿sí? Entonces, si checamos aquí, si sumamos esto, 2 por 1, 2 por +1 me va a dar 2, ¿sí? Y pues 1 porque no tiene, es un solo átomo, si no tiene número es un solo átomo. 1 por -2, pues me da -2, ¿no? +2 menos 2 me da 0 y así se cumple la regla 3, que la suma debe de dar 0, ¿sí? Bueno, vamos a ver ejemplos de cómo utilizar esto. Aquí tengo las 4 reglas y lo que vamos a hacer es escribir los números de oxidación de todos estos compuestos, de todas estas moléculas, ¿sí? Entonces, para hacerlo, pues vamos a ir escribiendo estos números de oxidación, ¿sí? Bueno, acuérdense entonces, la regla 2 me dice que el número de oxidación del hidrógeno siempre es de +1, ¿vale? Aquí está. El número de estado de oxidación del hidrógeno es de +1 y del oxígeno es de -2. Entonces, hidrógeno es +1 y del oxígeno es -2, ¿sale? Entonces, si yo quisiera saber este número de oxidación, pues se cumple con lo puedo saber con la regla número 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque este elemento está en el grupo o en el bloque, sí, en el grupo 1A, pero si no supiera yo en dónde está colocado, pues también lo puedo hacer con esta regla, con la regla número 3, que me dice que todo esto tiene que sumar 0, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a sumarlo, ¿no? Aquí yo tengo del oxígeno -2 y del hidrógeno tengo pues +1. Y esto, acuérdense que me tiene que sumar 0, ¿sí? Entonces, ¿qué número de oxidación debe de tener aquí el sodio para que me dé 0 esta suma? ¿Sí? Acuérdense que
tiene que sumar 0. Entonces, si yo ya tengo menos 2 y aquí más 1, pues lógicamente el sodio debe de tener un número de oxidación de más 1, ¿sí? Para que más 1 menos 2 más 1, pues me dé 0, ¿no? Más 1, pues me da más 2, ¿no? Menos 2, 0, ¿sí? Y de hecho, pues el sodio está en el grupo 1A, entonces, pues de a ley su número de oxidación es 1, ¿vale? Pero nada más es para que chequen cómo se cumple esta regla, la regla 3, ¿sí? Aquí vamos a ver otro ejemplo. A ver, entonces, ¿qué regla utilizamos primero? Pues lo más fácil es utilizar la regla 2, que me dice que el número de oxidación del oxígeno es de menos 2, ¿sale? Menos 2. Ahora vamos a hacer la suma, ¿sí? 3 por menos 2, ¿cuánto es? Pues menos 6, ¿no? Y esto me tiene que sumar 0, ¿vale? Ahora bien, yo tengo dos átomos de hierro, ¿sí? ¿Qué número de oxidación debe de estar manejando o utilizando aquí el hierro para que multiplicado por 2, pues me dé, en este caso, 6, porque tengo aquí menos 6, me tiene que dar más 6. Pues lógicamente que tiene que ser un más 3, ¿sale? ¿Por qué? Porque 2 por más 3 me va a dar más 6, ¿sí? Más 6 menos 6 me da 0. Y así ya se cumple la regla número 3. Así de sencillo. Entonces lo que hay que hacer en estos ejercicios es escribir los números de oxidación y corroborar que la suma me dé 0. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí ya sabemos cuál es el número de oxidación del oxígeno. Pues menos 2 siempre. Y del hidrógeno, más 1. Entonces esto me tiene que sumar 0. 4 por menos 2 me da menos 8. ¿Sí? Menos 8. Y yo ya tengo aquí dos hidrógenos con un número de oxidación de 1. 2 por 1 me va a dar, pues, más 2. Ahora bien, ¿qué número de oxidación está utilizando aquí el azufre para que sumado me dé 0? Yo ya tengo menos 8 y tengo más 2. Lógicamente que para que esto me dé 0, pues el azufre está utilizando un número de oxidación de más 6. ¿Sí? Más 6. Más 2 más 6 me da 8, menos 8, 0. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, el ejercicio es esto, determinar o escribir los números de oxidación y comprobar que la suma me dé 0. Otro, el oxígeno entonces siempre va a ser menos 2 y el hidrógeno más 1. Entonces aquí hago la suma. ¿Sí? 4 por menos 2 me va a dar menos 8. Menos 8. ¿Sí? Y aquí 3 por 1 me va a dar más 3. Y eso me tiene que sumar 0. Entonces aquí, ¿qué número de oxidación está usando el fósforo? Pues no tiene ningún otro, es un solo elemento, ¿no? No lo voy a multiplicar por ningún número, pues por lo tanto es como acá, ¿no? Que le puse 6 porque pues no tiene ningún número por qué multiplicarse. Entonces aquí el fósforo, pues lógicamente si yo tengo más 3 y menos 8, pues para que esto me dé 0 tiene que ser su número de oxidación más 5, ¿sale? Entonces, más 3 más 5 me va a dar 8, menos 8, 0, ¿sí? Y pues por último, otra vez, el oxígeno es menos 2 y el sodio, pues ya sabemos, de hecho, que está en la primera columna, pero de todas maneras lo puedo yo determinar. Ya sé que el oxígeno es menos 2 y qué número multiplicado por 2 me va a dar 2 para que sumado a menos 2 me dé 0, pues 1, ¿no? De todas maneras, el sodio ya sabemos que está en la columna 1A, 2 por 1 más 2, y aquí menos 2, pues me da 0, ¿sí? Entonces, esos son ejemplos de los ejercicios que podemos hacer para determinar el número de oxidación. ¿En qué consiste ahora la tarea? Pues es muy sencilla, vamos a hacer ejercicios como estos, ¿sí? De estos tres compuestos, aquí los tenemos, ¿sí? Entonces hay que determinar los números de oxidación de los elementos que están en estos compuestos, ¿sí? Así como ya hicimos en los ejemplos que acabo de explicar, van a ustedes a anotar aquí qué números de oxidación están utilizando los elementos en estos compuestos
y vamos a hacer la suma para corroborar que me dé 0, que se cumpla la regla 3, ¿sí? Es todo lo que hay que hacer de estos 3 compuestos. Lo hacen en su cuaderno o en su cuadernillo si gustan, y le toman foto y lo suben a Classroom. Si hay dudas, pues me preguntan en WhatsApp y ahí les respondo. ¿Sí? Y acuérdense de entregar la tarea anterior porque pues muy pocos la han entregado y aún está pendiente para que no se les acumulen. ¿Sí? Gracias.